Pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. No se imaginaban, porque los hice esperar hasta el día miércoles, al gran entrevistado que teníamos esta semana en nuestro canal, solo para aquellos que les gusta la reflexión a concho porque tienen el coraje de mirar la realidad y de enfrentarse entonces a los problemas que nos presenta y a las posibles soluciones que podemos entre todos ir vislumbrando. Está con nosotros hoy día Miguel Ángel Vergara Villalobos, que sirvió en la Marina de Chile durante 43 años, imagínense ustedes. Culminó su carrera con el grado de almirante y se desempeñó como comandante en jefe de la Armada durante 4 años, hasta junio de 2005. Pero no solamente eso, que ya es decir, tenemos acá conversando con nosotros por primera vez a un almirante, a una persona de la Marina que realmente a todos nos merece, ¿no es cierto?, una de las ramas de las Fuerzas Armadas que merece nuestro respeto, nuestro cariño como chilenos, sino que además Miguel Ángel Vergara es un oficial especialista en Estado Mayor, es licenciado en Ciencias Navales y Marítimas, magíster en Ciencias Navales y Marítimas, profesor militar de la Academia en la asignatura de Estrategia, asunto clave para entender los mapas políticos que se van tejiendo, profesor militar de la Academia entonces en esa asignatura y graduado del curso del alto mando de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, con mucho cariño, donde yo también fui profesora, y además en Master of Arts en Filosofía de The Catholic University of America, magíster en Filosofía por la Universidad de los Andes, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, muy bienvenido, además licenciado en Teología de la Universidad Católica Valparaíso, Miguel Ángel Vergara, un honor tenerlo hoy día con nosotros. Muchas gracias por las presentaciones, espero no desilusionarnos a usted y a los telepensantes después de esta presentación. Ojalá pero que esa presentación es su hoja de vida, ¿ves? Así es que usted mismo el que lo trae. Lo que pasa es que es muy difícil encontrarse con la sinapsis que puede tener alguien que no solamente está en la academia o que no solamente está en lo pragmático de lo que implica organizar las fuerzas y organizarse en términos de una organización y una institución, que no solamente observa hacia el futuro desde una mirada de lo que es la naturaleza humana, sino que además está anclado espiritualmente en el marco teológico que nos da siempre una mirada más profunda de las cosas. De ahí, Miguel Ángel, que me gustaría preguntarle principal para comenzar esta entrevista, ¿qué piensa usted de la naturaleza humana y en qué medida es la violencia, esa violencia que a muchos chilenos nos dejó estupefactos durante el 18 de octubre de 2019 y que ha vuelto, no con la misma fuerza uno podría decir, pero que uno ve presente esa rabia, eso que ya está, ¿no?, en el Tratado de Séneca, el Tratado sobre la ira, hemos cambiado, seguimos con la misma naturaleza, es algo que podemos de alguna manera controlar o que cada cierto tiempo siempre va a explotar y va a hacer saltar las superestructuras como les gusta a algunos? La naturaleza humana realmente es compleja, y ya lo dice el Génesis, o sea, el libro del Génesis, de la Biblia, el primer libro, nos plantea que nosotros tenemos una tendencia al mal, y por eso necesitamos de la gracia divina. Y más adelante, Aristóteles nos dice que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo, si queremos ser felices, deberíamos hacer un esfuerzo por controlar nuestras pasiones y nuestras emociones a través de la racionalidad. No es que se eliminen las pasiones y las emociones, sino que tienen que pasar antes por el filtro de la racionalidad. Y eso es un esfuerzo que hay que hacer. Y para eso nos propone la ética de las virtudes, que también propone la religión cristiana. Entonces, es un constante esfuerzo nuestro por dominar y controlar nuestras pasiones, que lamentablemente no siempre lo logramos, porque no es fácil. Y precisamente por eso uno de los méritos y las gracias de la democracia es que trata de encauzar esta necesidad nuestra, este atavismo, a través del diálogo y las leyes. O sea, nosotros tenemos que respetar las leyes y tenemos que dialogar entre nosotros como una forma de precisamente controlar y superar este ser intrínseco que nos lleva a las pasiones. Pero la capa que nos protege es mucho más delgada de lo que nosotros pensamos.
pensamos que la racionalidad, la civilidad es una cosa dada, y sin embargo no es así, tenemos que estar luchando permanentemente. Y en las grandes catástrofes o los grandes problemas, esta capa se rompe y aparece, aparece la barbarie. Yo recuerdo para el terremoto del 2010, el 27 de febrero, no sé, ahí se quebró esta capa de civilización y veíamos gente, no sé, pues, saqueando, aprovechándose del terremoto. Lo mismo vimos ahora en los desmanes post 18 de octubre del año 19, como uno veía en la televisión, mostraban gente en vehículos de alta gama, sacando televisores y artículos electrodomésticos. Es decir, la capa que nos protege es débil y tenemos que estar siempre preocupados de ello. Y precisamente porque tenemos esta naturaleza que de repente explota hacia la barbarie, es que tenemos que respetar el Estado de Derecho. Entonces, cuando ese Estado de Derecho empieza a relajarse, las cosas empiezan a complicarse. Por eso es muy peligroso, es muy delicado que muchos políticos, de alguna forma tácita o abiertamente, estén amparando la violencia. Yo creo que es al contrario, la clase política deberá incentivar a que nosotros respetemos el Estado de Derecho. Y precisamente el Estado posee la fuerza y la justicia para imponer el Estado de Derecho. La fuerza, por supuesto, proporcional y debidamente regulada con los protocolos que corresponden. Pero pareciera que esto también molesta. O sea, yo veo con espanto, la verdad, que cualquier acción de Carabineros es considerada como una violación de los derechos humanos, como un exceso, como una desproporción, etcétera. O sea, veo que los Carabineros, la policía y también las Fuerzas Armadas están prácticamente con las manos amarradas. Se ha hecho un uso abusivo de los derechos humanos, asumiendo erróneamente, porque no está en ninguna parte, erróneamente de que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los agentes del Estado, es decir, la policía y la Fuerza Armada. Todos los restos son inocentes. Esto es absurdo. Si los derechos humanos son universales, no hay ninguna convenio internacional, incluso la propia la constitución nuestra dice que el terrorismo es un acto de violación de los derechos humanos. Pero todo eso se ha olvidado. Estamos aquí en el limbo y creemos que tenemos asegurada la paz y la armonía sin considerar nuestra naturaleza humana que siempre está luchando por aflorar nuestros instintos básicos. Absolutamente de acuerdo, ese tipo de reflexión en las que vamos a profundizar, sobre todo el tema de los derechos humanos. Pero Miguel Ángel, antes de entrar ahí, el Estado de Derecho es la base del Estado, de la existencia del Estado-Nación. Y nosotros entonces cuando tenemos ese Estado-Nación con fundamentos culturales asociados a su historia, el caso de lo que pasó con la figura, bueno, más que figura, ¿no es cierto?, la estatua en honor al general Baquedano, y ahora sí lo que pasa con el soldado desconocido en el mismo sector. Uno dice, ¿cómo se vive? Porque hay ciudadanos que están más cercanos al Estado en sí mismo, ¿no? Ciudadanos que porque forman parte del Estado o porque permanentemente están en vínculo con el Estado, tienen una mayor cercanía, una mayor intimidad con lo que significa el Estado. Y dentro de esos ciudadanos, probablemente los más cercanos, porque son el fundamento del Estado, son las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con esas bases culturales en la medida en que son violentadas de esta manera? ¿Cuál es el efecto que esto produce? Porque no solamente tiene efecto en cada uno de nosotros al ver esto y es un impacto, ¿no es cierto?, emocional, sino que también de alguna manera esa seguridad que dábamos por entendida, que formamos parte de un Estado, que somos todos igual ciudadanos, hoy día de alguna manera este tipo de artilugios políticos que van disparando al corazón de lo que se llama la patria, nos empieza a dejar a todos con una desazón muy fuerte. ¿Qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas que están todavía más cercanas al ser el fundamento de la existencia del Estado-Nación? Bueno, realmente yo me siento violentado. Entonces sería no solo violentado, sino que molesto y en cierto modo avergonzado por la situación que está pasando. Aquí estamos en un proceso, hay grupos claramente identificados que están claramente en un proceso refundacional. Entonces, de alguna forma, para esa gente, la sociedad, las tradiciones, las costumbres que tenemos
son todas malas, hay que eliminarlos, o sea, están en un proceso de deconstrucción del sentido de patria. Por eso atacan los monumentos. La Plaza Baquedano es la que tiene más notoriedad, y el monumento a Baquedano y el soldado conocido, porque ahí sistemáticamente, toda la semana hay desórdenes sin que nadie haya ganado, o sea, ahí hay impunidad total. Entonces, hemos llegado al extremo de que aquí, como el chiste de Donoto, la señora lo engañaba haciendo uso del sofá y Donoto, para solucionar el problema, mandó el sofá. Aquí estamos igual. O sea, una turba que semana a semana vandaliza un sector, y lo mejor que hicimos entonces fue sacar el monumento y ahora sacar la tumba del soldado conocido. Eso a los miembros, a los que pertenecimos alguna vez a las Fuerzas Armadas, nos violenta íntimamente en nuestra conciencia. Nosotros fuimos educados en el sentido de los valores patrios y no fuimos educados, sino que además tenemos un juramento de defender la patria hasta las últimas consecuencias. Y estos héroes que nos representan a nosotros de alguna manera han sido mancillados. Yo leí una carta ayer o anteayer que concuerdo absolutamente del general Arancibia, Roberto Arancibia, que dice: si el Estado no ha sido capaz de proteger a nuestros héroes, en este caso al soldado conocido, ¿con qué cara el Estado le va a exigir mañana a esos mismos ciudadanos que rindan la vida por la patria? O sea, ¿en qué mundo estamos? Y como le digo, aquí estamos centrados en la Plaza Baquedano, pero esto es todo el país. Aquí en Valparaíso nosotros tuvimos que, actualmente está así, que a mí me molesta la verdad, el monumento a Prat, que no solo es un monumento a Prat, sino que además es la cripta donde están enterrados los héroes del combate naval de Iquique, está enrejado en guardia armada. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿Cómo defendemos nuestros valores? ¿Hasta dónde hemos llegado y hasta cuándo vamos a soportar? La verdad, yo creo que estamos a punto de que esta cuestión explote por otros lados. Porque en el sentimiento, en mi sentimiento, yo no hablo con la Fuerza Armada, en mí yo siento una impotencia y también una rabia tremenda de ver cómo se están destruyendo los principios, los valores de la patria en general. No solo el monumento de Valparaíso, todos los monumentos a lo largo de Chile han sido pintarrajeados, burlados. O sea, aquí hay un desprecio a los valores y las direcciones patrias. Como le digo, yo tengo la convicción de que aquí hay gente que está sistemáticamente organizada para destruir, claramente, destruir los principios básicos del orden social. Porque de acuerdo a ello, ese orden social los agobia, ese orden social hay que destruirlo, como única manera de que ahí aflore desde las cenizas el paraíso terrenal, sin que proponga, por supuesto, ninguna cosa, sino que simplemente destruir. Y después que lo veamos, no sabemos lo que ven. Es una utopía absurda y que yo creo que tiene que terminar. No podemos seguir por esta ruta. Estoy totalmente de acuerdo, ahí han habido reacciones frente a esto, porque uno podría decir, si tomamos los dos mundos, los dos polos, ¿no? Por un lado, como representativos, tuvimos a los navales cantando, los jóvenes que cantaban la canción Libre de Nino Bravo, que insuflaron una esperanza en tantas personas, tantos ciudadanos que quieren a sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están infinitamente por encima de la clase política en la valoración ciudadana, a pesar de la campaña comunicacional que se ha hecho en su desprestigio. Y tenemos en el contraste justamente estos deconstruccionistas que, como usted dice, yo pienso lo mismo. Yo creo que como en el orden social, donde el ser humano aprecia su democracia, aprecia su república, abraza su patria, ellos no tienen espacio en términos de el poder total que quieren acaparar, entonces necesitan intentar destruirlo. Para eso, lo que hacen es meterse en la mente de las juventudes, capturar sobre todo las escuelas, capturar los centros de pensamiento, capturar las universidades, y la otra contracara, o digamos uno de los mejores representantes de esa deconstrucción es el actual constituyente Hugo Gutiérrez, que en su minuto hizo algunas declaraciones respecto de la Armada que realmente a uno lo dejaron atónito, porque uno decía, ¿qué es lo que hay detrás? Esta gente no hace nada, usted que es profesor de estrategia, para allá quiero llevarlo. Esta gente no hace nada sin una estrategia. ¿Cómo interpreta porque por un lado está ese calor
del alma, que ama la patria, que se manifiesta en esta canción de Nino Bravo que cantaron, ¿no es cierto?, los cadetes, y por otra parte está este odio, este nihilismo a todo lo que existe y que avanza, y cuya, respecto de la Armada, podríamos decir que esas declaraciones fueron como el broche de oro, digamos, en ese momento en la esfera pública. ¿Cómo ve usted este contraste? Bueno, a mí primero no quisiera extenderme mucho en el señor Gutiérrez, porque creo que él ha hecho de su vida provocar. Entonces no quisiera darle la tribuna porque le estaríamos inflando su ego. Yo creo que el señor Gutiérrez no merece ni media palabra de comentario. Por lo demás entiendo que hay un proceso judicial y ojalá que llegue a buen término y se sancione las estupideces que ha dicho. Pero efectivamente hay una suerte de ataque a la Fuerza Armada, definitivamente. Y me resulta curioso a mí, cuando leo, como usted bien decía, la valoración ciudadana de las instituciones, permanentemente, no digo en la última ni en la anterior encuesta, sino que permanente y sistemáticamente las Fuerzas Armadas en general están en la parte de arriba de la lista. Y sin embargo, los que nos quieren destruir, los que nos quieren cambiar, los que nos dan sugerencias de cómo las Fuerzas Armadas deberían acercarse a la gente, cómo democratizar las Fuerzas Armadas, son los que están al final de la tabla. O sea, este es el mundo al revés. Nosotros deberíamos dar instrucciones a ellos cómo acercarse a la gente y cómo escuchar efectivamente los valores. Y la canción de Nino Bravo, yo creo que se ha hecho mucho caudal porque salió en YouTube y tuvo bastante discusión. Pero a mí me parece que de repente se sacan como estamos en un ambiente tan polarizado, tan tóxico, la verdad, se sacan segundas y terceras derivadas de cualquier acción. O sea, los cadetes cantando la canción de Nino Bravo con mucha fuerza y con mucha pasión, yo creo que lo haría cualquier joven. A mí, en general, la canción de Nino Bravo, Libertad, me emociona y me agrada muchísimo. Y cada vez que la escucho, aumento el volumen de la radio o del televisor para escucharlo con mayor fuerza. Además que es todo es un símbolo porque esa canción fue hecha, según entiendo, en homenaje a un joven el primero que saltó el muro que habían construido los comunistas en Berlín Oriental y murió acribillado. Entonces, es un homenaje a la libertad y todos deberíamos valorar la libertad. Ahora, a algunos les ha molestado esta canción cantada en la Escuela Naval precisamente porque no les gusta la libertad. Ellos quieren un sistema, o muchos de ellos quieren un sistema precisamente lo que simboliza la canción, que es necesario incluso dar la vida por la libertad. Y así estamos educados nosotros en la Fuerza Armada, a dar la vida por la patria, a dar la vida por la libertad. Entonces, eso yo creo que molesta. Pero la mala noticia que le tengo a los que piensan así, que la Fuerza Armada, independiente de los tiempos, independiente de que las cosas evolucionan, nosotros tenemos principios, y espero que así siga, principios claros, principios fundamentales de defensa de los valores, de defensa de la patria y de defensa de las tradiciones que yo espero y confío en que lo vamos a seguir manteniendo, pese a que el ambiente es bastante poco propicio para hacerlo. Claro, ahí hay una cosa que plantea Hannah Arendt cuando analizan los orígenes del totalitarismo, cómo funciona este tipo de deconstruccionismo que lo que intenta es arrasar con lo que existe del mundo común e instalar las dinámicas, dice ella, metafóricamente de un desierto, donde las personas ya no confían las unas en las otras, donde todos somos enemigos. Hoy día uno ve el neofeminismo, lo que ha promovido es que el hombre es el dominador, que aplasta a las mujeres, y entonces la mujer es una víctima de él, y entonces ahí tenemos un amigo enemigo, después tenemos el otro amigo enemigo que es el dueño de la empresa, el emprendedor y su trabajador, después tenemos otro amigo enemigo en el Winca y el Mapuche, después, y así van sumando, y lo que van logrando con esa estrategia es tensionar los antagonismos al interior de la sociedad, de manera que a través del caos, como lo hizo Lenin, logren, ¿no es cierto?, el poder total. Y uno en ese caso se pregunta, porque es como casi, estamos como casi en la situación del título del libro más famoso de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. ¿Cómo avanza entre esas tres? Porque Estado vendría siendo totalitario, no el Estado-nación que conocemos y que apreciamos, ¿no? Y la anarquía, desde la anarquía se trata de buscar una utopía que por el solo hecho de ser utopía ya sabemos que es una aspiración, no es un norte al que seguir. ¿Hay alguna posibilidad de que todo
uno podría decir, esta promesa, esta gran promesa de los deconstruccionistas, que hoy día ocupan posiciones de poder prácticamente totalitarias, por lo menos desde mi punto de vista en la Convención Constituyente, puedan avanzar hacia su concreción? Bueno, como conversábamos antes, yo creo que este ha sido un proceso largo y que no solamente está en Chile, sino que tiene connotaciones a todo nivel, por lo menos en el mundo occidental. Yo creo que la izquierda en general se ha inquistado en las universidades desde hace más de 40 años y ha ido ganando a toda la juventud. Entonces, presentan el modelo económico. Ahora aquí en Chile tenemos el neoliberalismo, que es, da para un fregado y un barrido, o sea, todo cabe dentro de ahí. Entonces, como conversamos al principio, este neoliberalismo es el que de alguna forma es responsable de todos los males de la sociedad. Es el que oprime, es el que promueve la injusticia, el que hace que los ricos sean más ricos, los pobres sean subordinados, sean maltratados. Todo es problema del neoliberalismo y la sociedad. Y por lo tanto, la solución sería, como decíamos, eliminarlo. Y ahí está siempre la tendencia a la anarquía. La anarquía es un movimiento que nace en el siglo XIX y que siempre resurge, y resurge con fuerza porque a los jóvenes destruir les resulta fácil, pero construir es el problema. O sea, yo creo que esta anarquía es una utopía absurda, es un nihilismo que no llega a ninguna parte. La experiencia demuestra que los estados que progresan son los estados organizados, los estados de derecho. Y aquí se ha desprestigiado absolutamente todo lo que se ha logrado. O sea, hay una cierta vergüenza de lo que se ha logrado en los últimos 30 años. No digo los últimos 30 años, la verdad, siendo honesto, desde el gobierno militar. Chile cambió. Eso lo continuó de alguna forma los 30 años que ahora son tan criticados. Y efectivamente, cuando uno analiza todos los índices socioeconómicos de esa época, parte del gobierno militar y los 30 años están criticados, no sé, culturales, educacionales, de salud, de eliminación de la pobreza, de expectativa de vida, o sea, todos los índices son positivos. Ahora, efectivamente, por supuesto, eso había que mejorarlo, tenía que hacerse correcciones, pero no destruir y partir de un afán refundacional que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, yo creo que las utopías de alguna forma son buenas porque dan una esperanza, un aliciente, una meta que tenemos que alcanzar, pero no podemos vivir de utopía. Tenemos que tener utopía, pero tener los pies puestos en la tierra. Ahora estamos con una suerte de psicosis de los derechos de segunda y tercera generación, que está muy bien, pero los derechos para que tengan sentido tienen que tener la capacidad de concretarse, y para que se quede concretarse se necesita inversión económica, se significa trabajo, significa esfuerzo. O sea, no sacamos nada con poner en nuestra Constitución un listado, un verdadero árbol de Pascua con derechos de segunda y tercera generación que suena muy hermoso, pero no tenemos ninguna posibilidad de cumplirlo porque no tenemos la capacidad de hacerlos efectivos. Y lo único que pasaría es que muchos de esos derechos terminarían judicializados. Entonces, en vez de resolver las cosas en el Congreso democráticamente con el diálogo, terminaríamos que un juez decida lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y tampoco puede decidirlo porque para hacerlo se necesitan medios, se requieren recursos, se requiere voluntad. Entonces, los sueños son hermosos, pero tienen que coexistir con una mínima cuota de realismo. Si no, a la larga va a corto plazo van a terminar mal. Vamos a terminar con más pobreza de la que teníamos antes y va a ser tarde para llorar sobre la leche derramada. O sea, yo creo que anarquía por ningún motivo. La utopía, siempre es bueno tener algunas utopías, pero no solamente utopía, no solamente sueños, también los pies en la tierra y ver cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a financiar, cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer. No prometer solamente utopías, porque eso no resulta en ninguna parte. Resulta al principio, la gente se entusiasma, pero a corto plazo
estamos llorando sobre la leche derramada. Claro, porque lo que pasa es que la facultad interrogativa, que es la que, según Hannah Arendt, distingue al ser humano, bueno, Nietzsche también va mucho en esa línea, es una facultad a la cual le podemos poner límites. El Estado garantista, que supone que el derecho de propiedad es un derecho secundario porque en lugar de igualarnos, es un derecho que nos desiguala, pone al servicio de los derechos sociales, que son a los que todos tendríamos que tener acceso, la propiedad, que es el resultado del esfuerzo de cada individuo, y lo que le entrega al juez garantista justamente es el poder de redistribuir esa propiedad en función del cumplimiento de garantías de derechos sociales de segunda generación básicos, y yo creo que hacia allá es hacia donde ha ido apuntando todo el cambio interno que ha tenido desde la reforma procesal penal en adelante nuestro sistema judicial, y parte importante en las academias. Ahora, dentro de lo que han sido las academias, y que a mí me ha tocado estar en varias universidades, he visto que se ha llevado al interior de por lo menos del ejército, lo recuerdo bien, cursos que los dictaban académicos que tienen estas visiones más bien deconstruccionistas y que han ingresado y han permeado al interior de las instituciones y lo han intentado, no sé con cuánto éxito, de las Fuerzas Armadas y de orden, y han hecho ahí una labor de proselitismo político, ideológico, si uno quiere decir, y eso preocupa a mucha gente. Mucha gente se pregunta hoy día cuánto éxito habrá tenido esta, pongámoslo así, casta de profesores gramscianos en penetrar las instituciones de las Fuerzas Armadas. Sé que no estaba dentro de la lista, pero a veces salen cosas espontáneas en la reflexión común. Sí. Bueno, ¿me escucha? Porque veo que estamos... ¿Me escucha bien? Sí, porque lo oigo bien. Ya, perfecto. No, efectivamente yo creo que las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad, y como parte de la sociedad también evolucionan, y también se ha abierto efectivamente el campo universitario para muchos oficiales de las Fuerzas Armadas. Desde ya yo mismo, como usted mencionó en su currículo, yo tengo un magíster en la Universidad de Catholic University de Washington, D.C., en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Navarra. Entonces, eso abre nuevos mundos, sin no cabe ninguna duda. Ahora, el problema es elegir bien cuáles son las instituciones a las que uno, o a que los miembros de las Fuerzas Armadas que han cursado en distintas universidades nacionales y extranjeras no hayan sido parcialmente, al menos, por teoría de orden gramsciano o deconstruccionista, porque es una posibilidad latente que está. Ahora, junto con eso, yo espero que las personas que han ido a estas universidades donde estos esquemas son más comunes, la formación que tienen, porque no son niños, son personas, todos los que van a las universidades de las Fuerzas Armadas son personas, yo diría, a lo menos con 30 años de edad, o sea, han pasado por las escuelas matrices, han tenido una carrera profesional, o sea, tampoco creo que sea tan fácil infiltrarlos con una ideología absolutamente foránea. Al contrario, tal vez existiría la posibilidad, y me imagino que así ha sido en parte, de que haya una contraposición a estos mismos profesores que cuando enseñan a alumnos de posgrado que vienen de este mismo ambiente, es fácil de sembrar la semilla. Espero yo que algunos de estos oficiales en estos cursos hubieran levantado la mano y hubieran hecho una oposición constructiva diciendo, mire, yo creo que usted está equivocado, porque hay otros valores, hay otros principios que nosotros debemos respetar. O sea, yo creo que ha sido un juego para los dos lados, pero no descartaría que haya habido alguna influencia de orden gramsciano y que, pero afortunadamente, por lo que yo veo, no creo que sea masiva ni que estemos infiltrados todavía no. Bueno, eso nos da mucha esperanza en términos de que evidentemente que lo que estamos viendo
¿Y por qué uno se pregunta, tiene las Fuerzas Armadas y de orden tanta legitimidad en la ciudadanía? Y en parte es por lo que nosotros estamos hablando acá, porque cuando uno se alegra de que las Fuerzas Armadas no estén empapadas entonces de este nihilismo y sean capaces de oponer resistencia, por lo que uno se está alegrando es porque las Fuerzas Armadas están a la base del bien común, porque al mismo tiempo eso acá, el hecho de tener un país en paz, a todos nos beneficia. Y esos son los garantes de esa paz interna y externa. Entonces, en el sentido del orden y en el sentido de las amenazas de guerra, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, yo le preguntaba también, porque yo sé que a la escuela militar fueron varios profesores que eran profesores míos, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo lo tomará esto el oyente? Si a mí ya me era bastante difícil, digamos, de digerir, ¿no es cierto? Entonces, pero efectivamente también puede servir, como dice usted, para mantener un diálogo con lo que está pasando y una conexión con la realidad, entonces. Bueno, y desde ahí, desde esa misma conexión con la realidad, es que quería preguntarle cómo ven ustedes, porque me imagino que algo habrá llegado de las propuestas que tiene la constituyente para la reforma de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en fuerzas de defensa y no Fuerzas Armadas, por ejemplo, que los cargos al interior de las Fuerzas Armadas sean designados, digamos, los escalafones, sean designados por los políticos de turno, es decir, es un desmantelamiento, o sea, la propuesta como todo lo que han hecho, ¿no es cierto? Es desde vestirse de Pikachu a entrar a legislar hasta entrar con niños a la legislación. Todo tiene que ver con este descalabro absoluto, que parece más bien que estamos en un viaje con ayahuasca que estuviéramos viendo la realidad institucional del país. ¿Cómo se reciben estas propuestas al interior de la Armada? Lo primero, lo que decía con respecto a la apreciación que tiene la ciudadanía respecto a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que la ciudadanía en general es bastante más sensata de lo que uno supone. Lo que pasa es que los medios de comunicación, los políticos, los que son provocadores, tienen mucho más prensa. Entonces, no aparece la opinión de la ciudadanía, pero en estas cosas, por ejemplo, en la apreciación de las Fuerzas Armadas, se demuestra que en general la ciudadanía es menos estúpida de lo que muchos políticos piensan. Incluso, y entrando ya a política más contingente, incluso esta sorpresiva, porque es sorpresiva para todo el mundo, incremento que ha tenido en la popularidad o la posibilidad de voto de Katz, también sorprende, a muchos los tiene sorprendido. Es precisamente porque ante estos arrestos refutacionales, la gente sensata, que es la mayoría del pueblo, dice, no, ¿para dónde vamos? Y empiezan a mirar al que le ofrezca mayor estabilidad y seguridad. Sí, en ese sentido no me extraña que las Fuerzas Armadas siempre tengan la valoración, y Carabineros también, no lo dejemos aparte, pese al tremendo campaña de prestigio brutal a que ha sido sometido Carabineros, sin embargo mantiene una bastante importante apreciación en la ciudadanía. Y entrando a las modificaciones, claro, todo esto está en el mismo contexto, o sea, de la deconstrucción. Para mucha gente las Fuerzas Armadas son un freno a su... la misma presencia, la formación que tienen las Fuerzas Armadas es un freno a sus ímpetus refundacionales. Entonces, de alguna forma hay que también deconstruirla, organizarla de forma distinta. Sí, yo he visto, he leído algunos de los, no sé si programas, pero por lo menos panfletos dedicados a la Fuerza Armada, y todos más o menos coinciden. Lo primero que se dice es control civil, o sea, es como una psicosis, ¿no? Control civil. Yo no sé qué significará ese control civil, o sea, me gustaría que le preguntaran a los ministros de defensa si alguna vez han sentido que las Fuerzas Armadas no le han subordinado, o el presidente de la República. No sé qué significará el control civil, como si ahora no existiera, como si las Fuerzas Armadas hicieran lo que quisieran. O sea, cualquier persona con una mediana objetividad vería que las instituciones son, yo diría, incluso demasiado obedientes. Yo quisiera que fueran un poco más desobedientes de lo que son, dadas las circunstancias que está el país. O sea, ¿de qué control civil me hablan? Por Dios. O sea, ¿qué control civil quiere poner? ¿Quieren que las Fuerzas Armadas anden arrodilladas? Porque no me imagino que más quieren. Fuera como las tienen las instituciones ahora, ¿quieren más todavía? Por favor, explíquenme qué control civil quieren. Además que yo considero que ese es un vocablo erróneo, hablar de control civil.
Lo que corresponde es hablar control político. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la Fuerza Armada tiene que tener control político. Pero control civil, ¿por qué? Cuando el ministro de Defensa perfectamente puede ser, y de hecho lo ha sido, puede ser un militar en servicio activo. O los subsecretarios, de hecho, habíamos tenido, y ahora tenemos subsecretarios que son oficiales, han habido oficiales de servicio activo y ahora son oficiales en retiro. Entonces, no me valen de control civil. ¿Por qué? Que los civiles tienen mayor capacidad intelectual, que son más puros, son más prístinos que los militares. No, el control es político, estoy de acuerdo, pero no control civil. Bueno, ese es un esquema. Y el otro, hay que democratizar la Fuerza Armada. Otra, no sé, ¿qué querrá decir democratizar la Fuerza Armada? Que las decisiones se tomen en asambleas públicas, que los partidos políticos entren a la Fuerza Armada. No sé qué se verá con democratizar la Fuerza Armada. Y por ahí, pareciera que por ahí va la línea, algunos dicen, no, es que la Fuerza Armada también, un eslogan, son clasistas. Entonces hay que eliminar esta distorsión brutal que hay entre los oficiales y el personal. Y hay que hacer una sola escuela matriz para todos. Y que ahí vayan surgiendo los más capaces son los oficiales. Pero ¿en qué mundo estamos? Si los oficiales tienen una orientación y una función que es distinta a la orientación y la función que tiene el personal. Y esto no solo en Chile, en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay oficiales y hay personal. Y tienen instrucciones distintas y formaciones distintas porque cumplen funciones distintas. El oficial tiene una función más directiva, más de planificación, y el personal tiene una función mucho más técnica, mucho más de trabajo en reparaciones, técnica propiamente tal. Entonces yo me pregunto, ¿por qué las Fuerzas Armadas son clasistas? Porque tienen diferencia entre una escuela para oficiales y una escuela para personal de gente mar, como lo llamamos en la Marina. Entonces yo me pregunto, la escuela de medicina, habría que tener una escuela de medicina y todo entran a estudiar en medicina y de ahí van sacando entonces lo que son enfermeros, lo que van a ser kinesiólogos, lo que van a ser tecnólogos médicos. En la ingeniería había una sola ingeniería de construcción, ingeniería civil, y de ahí saldrían los que van a ser arquitectos, los que van a ser constructores, los que van a ser albañiles. Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Estas son estupideces, sencillamente, ¿no? Cualquier análisis comparativo, sudamericano, europeo, todo, los mismos oficiales y gente de mar o personal, porque no miremos menos, o sea, a mí me parece cuando se dice eso, están mirando menos a la función que cumple el personal. El personal de gente de mar, de la Armada, es muy valioso y me siento orgulloso de haberlos mandado, me siento orgulloso de la capacidad profesional que tiene. ¿Por qué despreciarlo? ¿Por qué decirle, mirarlo a menos? No, usted tiene que estar en la misma escuela. Sí, lo que importa es que el acceso sea abierto y público. Aquí cualquiera, si quiere, postula a la escuela naval o postula a la escuela Grumete, en el caso de la Marina. Lo que importa es que esto no sea restrictivo y está abierto. Y todos disponen exactamente de las mismas becas que existen para la educación universitaria, la educación técnica en el mundo civil. O sea, yo no sé, cuando a mí esta reforma, me parece que ni siquiera los reformistas se han tomado la molestia de leer siquiera la política de defensa que fue promulgada recientemente, ahora un par de meses atrás, este año, en el año 2021, que fue ampliamente consensuada, que recoge la experiencia de los 4 libros de la defensa. El primer libro de la defensa fue el 97, después hubo uno con el presidente, ese fue el presidente Frey. Después uno con la presidenta Bachelet, otro más, y finalmente el 2017 tenemos el 4º libro de la defensa. Y a partir de esa experiencia se hace ampliamente consensuada con el mundo civil la política de defensa. Y ahora entonces estamos con, o sea, yo quisiera con estas desconstructivistas que por favor se tomaran la molestia de leer la política de defensa y conversamos sobre eso. Yo, evidentemente, el documento puede ser mejorado, pero no hablemos de abstracciones que realmente no tienen ninguna justificación. Ahora, me podría extender, pero no quiero. Ahora, los roles de las Fuerzas Armadas hablan, no, hay que profesionalizar la Fuerza Armada. ¿Qué entiende profesionalizar? Yo entiendo que lo que quieren decir profesionalizar la Fuerza Armada es que las Fuerzas Armadas, como le tienen miedo, no, se dediquen solamente y únicamente
a la protección del territorio. Entonces, ahí son fuerzas armadas profesionales, porque están dedicadas. Pero ¿en qué mundo estamos? Si la defensa, eso hace ya mucho tiempo que no es así. Hay amenazas híbridas, hay amenazas del terrorismo, hay amenazas cibernéticas, está la inteligencia artificial, está el tráfico de personas, están las migraciones. O sea, la política de defensa recoge claramente las áreas de misión que tiene la Fuerza Armada. Por supuesto, la integridad y la soberanía son fundamentales, pero junto con eso, el apoyo, por ejemplo, a las relaciones exteriores, las operaciones de paz, el apoyo humanitario, los ejercicios internacionales, el apoyo a la zona aislada, la participación en los estados de excepción constitucional, lo que hemos visto en la pandemia ahora. O sea, por favor, yo creo que hay una ignorancia supina y lo que se está proponiendo, no digo que todo, a lo mejor hay alguna sensata que no he tenido la suerte de leer, pero yo veo que toda ideológica y que están en esta línea de la deconstrucción, de que las Fuerzas Armadas, para muchos, son un estorbo en sus planes deconstructivos. Claro, porque lo que pasa ahí, mi estimado Miguel Ángel, es que lo que ellos hacen, como explicábamos al principio, es al tomar las diferencias, por ejemplo, que existen entre el mundo de los hombres y de las mujeres, e instalarlos como enemigos. Ellos cumplen con la ley de Carl Schmitt en el concepto de lo político, que lo que plantea es que cada tema que hay de diferencia al interior de la sociedad hay que polemizarlo y transformarlo en un motivo de división. Entonces, si hay dos formas de vida distintas al interior de la institución, ¿no es cierto?, como es el caso de los oficiales y como es el caso de todos aquellos que se desempeñan profesionalmente en un área distinta de los oficiales. Entonces lo que ellos van a hacer es que en las diferencias que existan entre una forma de vida y la otra, van a polemizar para lograr su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo del marxismo no es que uno se dé cuenta de lo que le pasa, porque ellos no creen en la conciencia del individuo. Ellos no creen en el individuo. Ellos creen que el individuo es el resultado de una fabricación de conciencia social. Entonces el intelectual tiene por finalidad tomar, por ejemplo, a la clase obrera, concientizarla de que es explotada, concientizarla de que a ella se les quita el plusvalor de su propio trabajo y concientizarla entonces de que como clase comparte un sustrato común que la puede llevar al antagonismo con la otra clase. Entonces ellos en todo lo que se mueven de esa forma intentando crear, por las diferencias que puedan existir, un enemigo respecto de un otro, ¿no es cierto?, que entonces tendría esta conciencia de clase que empieza a adquirir y que se puede levantar en una enemistad radical, que esto es fascismo puro y duro. Lo que hace la izquierda en Chile y el deconstruccionismo, el neomarxismo, no es más que haber abrazado a Carl Schmitt, que es el jurista, ¿no es cierto?, del régimen nazi, y haber sistematizado la forma que él propone se tiene que hacer la política y recuperar la política, que se basa en ese concepto amigo-enemigo, donde yo al otro eventualmente estoy dispuesto a liquidarlo físicamente por tener una diferencia existencial, de existencia, un tipo de vida distinto. Y eso es lo que uno ve que ellos están haciendo con el tema de las Fuerzas Armadas, y si uno lo termina por ver en la práctica, es cosa de ir a Venezuela cómo funcionan. Hoy día Venezuela tiene más cargos de oficiales y de, qué sé yo, generales que Estados Unidos. Todos son cargos nada más que políticos, no responden a ninguna trayectoria, a ningún profesionalismo, a nada, y con eso tienen controlado a las Fuerzas Armadas que todavía no se atreven a irse en contra de un presidente que los tiene en las cuerdas. Tiene toda la razón lo que dice. O sea, no cabe duda que el comunismo lo que está en una campaña de exacerbar todo tipo de contradicción. O sea, las identifica y las exacerba y las explota. El esquema que tuvo en el siglo pasado de clase proletaria y clase rica, ya eso no le sirve, eso ya pasó de moda porque está superado. Entonces buscan, como usted bien dice, busca hombre, mujer, el pueblo originario, no originario, etc. Entonces, y son expertos en exacerbar esas diferencias y las fomentan. Y lamentablemente los jóvenes que tienen poca preparación, que no leen mucho y que lo que leen no lo entienden, son fácilmente atraídos por estos esquemas. Y el tema otro que conversamos al principio, el de naturaleza humana, efectivamente, o sea, y no solo los comunistas, sino que ya está bastante extendido, no habría una naturaleza humana. La naturaleza humana es una invención producto educacional,
O sea, aquí que sea hombre, que sea mujer, es una opción personal de uno. O sea, aquí no hay ninguna restricción propia, intrínseca de la naturaleza humana. El hombre es su libertad, o sea, el hombre se hace de acuerdo a su libertad, como decía Sartre. O sea, yo no puedo tener una naturaleza, la naturaleza yo la veo cuando poco antes de morir miro para atrás y yo me hice mi naturaleza. Entonces, la ideología de género es precisamente eso. No hay un hombre y una mujer con determinadas cualidades propias de cada uno, sino que es un constructo social, un constructo educacional. Por lo tanto, si yo lo educo distinto, entonces lo va a tener otro esquema. Y en eso están. Por eso, me recuerdo todavía en el tiempo de la Unidad Popular, sabrá, hay que crear un hombre nuevo. Claro, si no hay de naturaleza, o sea, es un hombre que es moldeable a los intereses de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros siendo un laboratorio absolutamente claro de esta exacerbación de las diferencias y de que desapareció la noción de naturaleza humana. No hay, todo es producto del entorno. El entorno es lo que lleva a la gente a hacer lo que es. El entorno y la propia libertad. O sea, aquí, por supuesto, la libertad, pero es la libertad bastante relativa, porque cuando ellos están en el poder se acaba la libertad. Totalmente, y eso también lo hemos visto en el trato que se ha dado, ¿no es cierto?, que en ese sentido nuestra democracia desde un comienzo, desde el retorno, ha tenido un problema mayor en el sentido republicano. Si uno cita o lea los Federalist Papers, uno se da cuenta que uno de los resguardos más importantes que hace Publius es que el Poder Judicial, los check and balance, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso, que Publius dice, ellos terminan acaparando todo el poder, como está pasando con el semiparlamentarismo de facto que tenemos, porque terminan por creer, casi con una honestidad absurda, que ellos son la encarnación del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace Publius? Publius, ¿no es cierto?, protege al Poder Judicial de las interferencias del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, y voy a citar acá a un amigo común, Adolfo Paul, que dice en uno de sus textos: al respecto deseo comentar que los derechos humanos se han convertido en un arma estratégica del comunismo, un arma que es usada para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes por deber de autoridad están obligados en justicia a aplicar la violencia legítima, más bien fuerza, uno podría decir, del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social. Esto está en su texto Los militares ¿tienen derechos humanos? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Yo concuerdo, pero absolutamente con lo que dice Adolfo Paul. O sea, aquí estamos en un uso absolutamente ideológico de los derechos humanos. Los derechos humanos han dejado de ser universales. Ahora, yo junto con eso debo reconocer la audacia y la eficacia de la izquierda internacional, porque no solo de Chile, para haber logrado meter en las mentes de todo el mundo de que los derechos humanos son violados solamente por los agentes del Estado, es decir, le hace policías y Fuerzas Armadas, el resto no, todo el resto no viola los derechos humanos, pese a que, como decía al principio, no hay ninguna norma internacional que así lo establezca, ni tampoco nuestra Constitución. Nuestra Constitución es clara que el terrorismo es un acto de violación a los derechos humanos, por lo tanto sería posible que nosotros pusiéramos recursos de protección respecto a estas violaciones, sean públicas o privadas. Pero sin embargo no se hace nada, porque los únicos que violan los derechos humanos, según reza el eslogan de la izquierda, son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, el Instituto de Derechos Humanos lo único que se dedica a vigilar a los carabineros, particularmente a los carabineros, porque andan con el celular, cualquier cosa que hacen los carabineros, filmándolo por todos lados, para el más mínimo detalle acusarlo. Y pareciera, lamentablemente, que muchos jueces están de acuerdo con esta posición y muchos jueces también están de acuerdo en que hay que, como dé lugar, hay que sancionar a los carabineros particularmente y a las Fuerzas Armadas cuando corresponda. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos al principio del Estado de Derecho, aquí nuevamente hay una estrategia siniestra, pero muy efectiva. El Estado de Derecho necesariamente requiere del uso legítimo de la fuerza, pero ese uso legítimo de la fuerza cada vez ha sido más desprestigiado. O sea, ya no se puede prácticamente hacer uso legítimo de la fuerza.
violentas y han logrado inmovilizar a carabineros. O sea, carabineros están prácticamente inmovilizados. El carabinero que hace cualquier cosa es despedido, va a juicio, va preso y queda desamparado, queda hasta sin sueldo para mantener a su familia. Entonces yo realmente le saco el sombrero a los carabineros. Cómo sin tener ese respaldo político, judicial, legislativo, siguen enfrentando todos los días a las hordas vandálicas, con un coraje, con una entereza que realmente es sorprendente. Por eso me llama la atención a mí cuando algunas mentes, no sé, estarán desvariadas, dicen, no, tenemos que quitarle la militarización a Carabineros. Por favor, si los carabineros no fueran militarizados, hace tiempo que se habían negado a salir a controlar a la gente, gracias a su vida militar, gracias a su lealtad, gracias a su honor, gracias a la disciplina que tienen, siguen saliendo a enfrentar a la turba, sin tener ningún respaldo, o muy poco respaldo político y legal. O sea, si fueran como dicen, policía civil, hace tiempo que se habrían encerrado en los cuarteles y no salen y mueven ni un dedo mientras no tenga un claro respaldo político y judicial. Así que yo concuerdo absolutamente con lo que está diciendo Adolfo Paul. Y esto se refleja en todos lados. Se refleja no solo en los problemas de la falsa constitución, lo tenemos en la Araucanía. En la Araucanía, claro, pusieron ahora la Fuerza Armada. Yo, la verdad, que dice que están respaldando a Carabineros, pero primero dejemos que actúen Carabineros. Pues. Cuando los Carabineros se han sobrepasado, entonces entra la Fuerza Armada. Y cuando entra la Fuerza Armada entran, pero definitivamente a imponer la fuerza, si lo demás son teoría. No, esta regla de enfrentamiento que tienen las Fuerzas Armadas, realmente lo único que hacen es amarrar las manos a las Fuerzas Armadas y sirven, por supuesto, para que los políticos se laven las manos, porque los políticos son muy buenos para, no, el control civil tiene que ser, pero para la hora de responsabilidad las Fuerzas Armadas quedan solas. Y hay un distinguido político, cuando no sé, un problema que un carabinero, no, eso, el orden social, eso, ¿cómo se distribuye eso? Lo de Carabineros. O sea, ahí se acabó, cuando las papas queman, se acaba el control civil. Ahí no, el general, él dispuso, yo no, yo estaba mirando al lado. Entonces, yo creo que estamos en un terreno bastante peligroso, porque la Fuerza Armada y Carabineros, la izquierda, hábilmente, con esta cuestión de los derechos humanos, y que está todo el mundo en esta onda, ha logrado inmovilizarlo. Esa es la verdad. Los carabineros, me imagino, y con toda razón, y las Fuerzas Armadas también con toda razón. Si a mí, yo en este momento fuera un subordinado y me dijeran, mire, vaya y dispare, yo diría, oye, un momentito, aquí mi comandante, por favor, ante notario y con 3 copias, porque yo aquí voy a quedar desamparado y voy a ser yo el único que voy a ir a Punta Peuco, como todavía tenemos un montón de militares ahí presos. Entonces, en ese mundo, no me cabe ninguna duda, los derechos humanos han sido un arma extraordinariamente bien usada por la izquierda ideologizada para usarlo parcialmente, solamente a una. Es tremendo. Por eso que a mí me preocupa la situación del Estado de Derecho, la situación no solo ahí en la Plaza Baqueano, en todo Chile y particularmente en la Araucanía. Yo no sé qué pueden hacer las Fuerzas Armadas si no tienen un claro respaldo político y legal. Si aquí no se trata de respaldo político, porque después el juez dice no, uso de proporción a la fuerza y va preso igual. O sea, estamos en un mundo bastante complejo, pero junto con eso le saco sombrero a la izquierda, que ha logrado esta situación de inmovilizar a Carabineros y Fuerzas Armadas. Sí, y eso es bien interesante porque, bueno, sabemos que la izquierda tiene mejor estrategia que la derecha. La izquierda además estudia el fenómeno psicológico del ser humano y por lo tanto, donde apunta en el clavo, porque donde yo neutralice dentro de la psiquis de las personas determinadas potencialidades, donde introduzca el miedo, donde pueda avanzar nociones de justicia, de utopías, etcétera, es donde yo gané la batalla. Una vez que yo una persona la persuadí de algo, de ahí ya es cosa que salga a la calle y haga lo que yo quiero. Y eso, para eso la izquierda, uno podría decir el lenguaje de los jóvenes, es seca, ¿no? Pero de ahí hay otro problema que tiene la izquierda, que la izquierda, tarde o temprano, se termina pegando un tiro en el pie. Y termina destruyendo o termina matando la vaca que da la leche, termina destruyendo los países que habita y terminan entre ellos canibalizándose y comiéndose entre ellos hasta que sale el peor de todos de ellos, que en el caso de Chávez, en el caso de Maduro, en el caso de Fidel Castro, que Fidel Castro, o sea, sabemos que abandonó al Che Guevara, o sea, eso ustedes no la quieren contar, pero en Bolivia lo abandonó Fidel Castro y es más, casi prácticamente que dio los datos de donde estaba.
Entonces, esta gente actúa así en el momento, ¿no es cierto?, en que se encuentra con alguien que les compite, y se terminan jibarizando, terminan comiéndose entre ellos. El punto es que en Chile no tenemos, ¿no es cierto?, la riqueza que tiene una Venezuela, que se demoró bastante tiempo en caer. Tampoco tenemos la riqueza que tiene Argentina, que todavía no cae porque todavía logra conservar ciertas dinámicas. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, el avance del narcotráfico en el contexto y del narcoterrorismo, porque hablaba ayer con una persona a la que quiero mucho respecto de lo que podría ser eventualmente un gobierno de José Antonio Kast. Fuera de la constituyente, a la que habría que obligarla a ponerse en la ruta de las reglas bajo las cuales fue electa, uno dice, esta es mi percepción, no sé cómo lo ve usted, por eso lo quería conversar, y me surgió ayer, por eso no estaba en la lista de los temas, pero yo siempre que veo a Chile como estaba acostumbrada a verlo, digo, no, sí, mira, si hacemos esto, si logramos que los jueces se peguen el alcachofazo y entiendan que esto del garantismo no funciona en un país pobre, y mucho menos si la riqueza de las 5 familias más ricas de Chile uno la reparte y no da ni para 6 meses de gasto estatal, si logramos que realmente la gente se dé cuenta, como mucha gente se está dando cuenta, creo que tenemos una salida. ¿Y dónde me encuentro con el tope, la piedra de tope? Cuando pienso en Maite Orsini, Carlos Montes, Cecilia Pérez, el Partido Socialista con Maximiano Pacheco, Óscar Landerreche, toda esta gente ha denunciado públicamente, empezando por Francisco Javier Cuadra, han denunciado públicamente el avance del narcotráfico y últimamente el narcoterrorismo en Chile, y resulta que eso es angustiante a nivel muy radical cuando uno lo pone en el contexto de lo que acabamos de hablar, de la inmovilidad absoluta de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Cuál es el feedback que le puede dar a los telepensantes? Bueno, yo creo que lamentablemente el tema del narcotráfico es bastante serio y está muy enraizado en toda la juventud. Y junto con eso, no digo la izquierda que está en esta campaña anarquista o de construcción, como analizamos, sino que uno lee artículos de gente medianamente seria que presenta la droga como algo, o sea, de frente propone legalizarla como una solución. Entonces, cuando un joven lee esto o escucha esto, que es bastante común en los noticiarios, en todos lados se discute esto, entonces dice, bueno, no puede ser mala. Si aquí tanta gente inteligente propone que la legalicemos, entonces por una parte está el tema de la legalización, por otra parte está que hay drogas buenas y drogas malas, y la droga, la marihuana no sería una droga mala, y yo lo veo aquí en Viña del Mar, yo vivo en Viña del Mar y me paseo a diario por las calles, camino con mi señora, y comentamos sorprendidos, o sea, la cantidad de olor a marihuana que hay en los grupos de jóvenes, pero indiscriminadamente, o sea, no es que estén escondidos fumando un pito, no, están ahí públicamente fumando varios pitos y tienen contaminado todo el área. Yo paseo por la Avenida Perú, emanaciones de marihuana, pero abiertamente. Entonces, y nadie hace nada. Entonces, por una parte está el tema de la izquierda y por otra parte está el problema del permisivismo, está el problema de que la droga no es mala y que hay drogas buenas y que hay buenas malas, y así como permiten consumir vino y yo no puedo consumir marihuana, entonces, y la marihuana todos sabemos que es el primer paso para drogas más duras. Entonces, el tema es complejo y junto con eso es un negocio millonario, es un negocio que rinde mucho. Entonces, la gente que está, no sé, porque no tiene ninguna posibilidad y de repente ve que su vecino o que su compañero o su amigo de un día para otro anda en un 4x4, pasea, qué sé yo, y que está metido en la droga, entonces dice, bueno, este es el camino. O sea, aquí primero hay plata fácil, es socialmente aceptada, y la Fuerza Armada o Carabineros no tienen mayor control, y la justicia también hace vista gorda. Entonces está el camino despejado, y ese es el problema. Yo creo que la droga está fuerte y muy fuerte en Chile, y particularmente en nuestra juventud. Y yo no sé cómo ganarlo. Yo creo que, bueno, es que estamos en un estado, la verdad que
Dan ganas de llorar a veces, porque cuando lo que uno mira, o sea, aquí tenemos terrorismo, tenemos subversión, estamos sacando los monumentos, andamos todos asustados, está la droga, bueno, y nadie hace nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a resistir? La verdad que no lo sé, pero concuerdo plenamente, la droga está metida, está muy fuerte, es un buen negocio y sigue creciendo y nadie hace nada. Fuera de conversar aquí, como estamos conversando nosotros. Claro, y va capturando posiciones de poder al interior de No cabe tribunales, duda. al interior del Congreso. ¿Cuántos políticos que uno veía que estuvieron siempre, hoy día ya no, curiosamente no aparecen, nunca más aparecieron? Uno va viendo que tribunales también van presentando jueces que están ligados con esto. Por suerte no tenemos ningún caso de Fuerzas Armadas todavía, pero la verdad es que en México finalmente la droga capturó también a las Fuerzas Armadas. Entonces, y este sí es un problema. Singapur lo resolvió a punta de metralleta nomás. La idea de legalizar tiene que ver con destruirles el negocio, Miguel Ángel. La idea libertaria de legalizar tiene que ver con que con eso uno les quita el spread que hacen, que es gigantesco, y por eso es que es un negocio tan bueno y tan lucrativo. El problema es que uno no saca nada con legalizar en un lugar si el resto del mundo lo tiene ilegal, porque al fin y al cabo lo único que uno logra es transformar es como los paraísos fiscales, es transformar ese lugar como en el paraíso de la producción para sostener el resto del mundo donde es ilegal, digamos. Entonces, el problema es que o es una política planetaria o no sirve. Esa es mi conclusión, a pesar de que yo soy libertaria y entiendo que económicamente les va tan bien porque está prohibido. De hecho, ningún narcotraficante le paga su campaña o promueve que se legalice la droga porque no les conviene, porque justamente en el día que se legaliza los precios caen a piso y se les acaba el negocio. Y ese es el tema que tiene de fondo el argumento de legalizar. El problema es que es lo que usted decía hace poco rato atrás. Una cosa es tener la utopía a la vista. Ojalá todos avanzáramos a que este no fuese un negocio. De alguna manera dejase de ser negocio. Singapur lo resolvió con que si a uno le pillan 1 gramo, se lo llevan a la horca. Listo, no hay más. ¿No es cierto? Ahora, estamos en el mundo occidental tan reblandecidos, creo yo, que es imposible venir a plantearse de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que queda? Porque estos avanzan y avanzan, y ahí es donde viene esa idea. Sin embargo, es una idea muy utópica y sobre todo porque solamente aplicada a una parte de un continente completo nos transformaría a nosotros. Bueno, ya somos el cuarto exportador más grande del mundo de drogas a Europa. Y la pregunta que uno se hace es, ¿todo eso sale por barco? Necesariamente. Por avión podría ser, pero yo creo que principalmente por barco. Así como el robo de la madera, que es de 70 millones de dólares el negocio, pasó de 20 a 70 millones de dólares en 2 años en la macrozona sur. Y uno dice, bueno, como usted dice, vemos que esto avanza, avanza y nadie hace nada. Y ahí está el tema de la responsabilidad política y el Estado de Derecho. ¿Cree usted que es buena idea tener una clase política cubierta o recubierta o santificada con un fuero parlamentario? Antes de contestar eso, yo tengo un comentario respecto a la legalización de la droga. Yo creo que me produce ciertas aprensiones la mirada economicista, o sea que aquí es un problema de oferta y demanda y que baja la oferta, entonces baja el precio y saca el negocio de la droga. Primero, no tengo mucha certeza de que vaya a ser así. Y lo que sí no tengo certeza, que el costo de ese proceso, que puede durar un par de años, significaría que degradaríamos aún más a mucha de nuestra juventud. O sea, yo no estaría dispuesto a pagar ese costo con, no sé, 4, 5, 6 años, no sé cuánto tiempo, en que este proceso y la juventud, que ya tiene malas señales, tenga nuevamente pésimas señales y consuma más. O sea, estaríamos mandando aquí, como están de moda, la zona de sacrificio para solucionar el tema de la droga, eventualmente, porque tampoco una seguridad, tendríamos una zona de sacrificio con una gran cantidad de millones de jóvenes que irían serían drogadictos, como ha pasado por lo demás en otros países, como ha pasado en Holanda. O sea, me preocupa a mí la mirada economicista de la solución de la droga. Yo creo que también es un problema ético, y a mí me preocupa mucho más el problema ético que el problema económico. Y respecto al mismo tema de la droga, bueno, aquí han habido varios anuncios y como usted dice, de repente se silencian. O sea, yo vi aquí que había un problema en la droga, no sé, en una municipalidad y que salió elegido un alcalde y de repente se acabó el tema, ya salió un par de años atrás, don Javier Cuadra también hizo una denuncia, mucho bombo y mucha crítica y anuncios de acusaciones constitucionales y de repente desapareció escena. O sea, no quiero pensar más, pero estos asuntos de la droga aparecen y de repente desaparecen y desaparecen de escena definitivamente. O sea,
Ojalá que esté equivocado y sea mal pensado, pero curiosamente todos estos hitos que desaparecen rápidamente. Y, perdón, me olvidé la pregunta que me hacía, ¿era cuál? No, porque hablamos también del Estado de Derecho, y esto mismo que a lo que alude usted de que aparecen estas denuncias y desaparecen como si nada, en el fondo tienen un fundamento legal, que es que los congresistas tienen fuero parlamentario, que uno no tiene cómo Sí, hacerlo, y que al claro. final las leyes que ellos legislan son leyes que a ellos no los afectan. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que habría que revisar el tema de los fueros parlamentarios, de todo tipo de fueros, y que todos fueron iguales ante la justicia. Pero junto con eso, las cosas no son tan lineales, porque habría que tener algunos resguardos, porque si no se presta, como de hecho está ocurriendo, lo vemos en las acusaciones constitucionales, o sea, que son un chiste. Ha perdido, se ha desvirtuado absolutamente, y es un arma política, y todavía es un arma política baja. Entonces, con esto del fuero parlamentario, me imagino que la buena intención del legislador en su tiempo es precisamente ponerle un resguardo a los legisladores para que no sean permanentemente amenazados, molestados por cualquier ciudadano que hace una denuncia y no tiene ninguna defensa y tiene que ir al tribunal. Entonces, se podría prestar para que si le sacamos así linealmente y quedan sin ninguna protección como cualquier ciudadano, bueno, la lucha política pasaría del Congreso a los tribunales. Entonces, hay que tener algunos resguardos, pero estoy de acuerdo que debería ser más flexible, de modo que sea más fácil entablar una acusación contra un legislador, pero no abiertamente, no debiera ser igual que el resto de los ciudadanos, porque se usaría como arma política para molestar, por último. Es como Claro, ha pasado, lo veo yo con la transparencia, o sea, la ley de transparencia es estupenda, a mí me parece muy bien, pero lo digo por experiencia personal. O sea, las Fuerzas Armadas pierden una cantidad de tiempo infinita, con gente, con HH, dedicado a contestar preguntas, perdóname, estúpidas y que la hacen para molestar. Porque no, yo quiero la hoja de vida del comandante tanto, ¿dónde estaba el año? ¿Qué le interesa? O sea, fuera de que ojalá encontrar algo para atacar a ese comandante. O sea, lamentablemente, eh, no somos suficientemente civilizados como hacer buen uso de las normas que tenemos. A mí, yo creo que la ley de transparencia, por ejemplo, es muy buena idea, pero está siendo mal utilizada. Está siendo mal utilizada para molestar y producir trabajo extra. Yo creo que podría pasar algo similar con los diputados y senadores sin ningún tipo de fuero. claro, lo que pasa es que uno hoy día como ve que está funcionando la convención constituyente, donde estas son personas que pueden incluso cometer delitos abiertos y flagrantes, y se castiga al carabinero que va a proteger el bien del niño, ¿no es cierto?, en el caso de esta constituyente que sabemos. Entonces ahí es donde uno realmente reacciona como diciendo, bueno, que se banquen, ellos son personas hoy día que ya son como pequeños tiranuelos, ¿no es cierto?, como que tienen un poder total, son intocables. Eso mismo inmoviliza a las Fuerzas Armadas y de Orden. Al parecer, al interior de Carabineros habría, dentro de lo que son las jefaturas más altas, algunos casos de personas que ya están incluso con mucho miedo. Entonces, inmediatamente le pasan el costo al carabinero de a pie. Y eso es un problema, por eso es que dio tanta alegría oír al general pararle los carros a esta periodista. Y ahí entonces uno dice, bueno, esta convencional constituyente que nos está proponiendo, estimado Miguel Ángel, un diseño institucional que claramente es totalitario. No hay otra forma de verlo, es imposible de la otra manera cuando se promueve una ley mordaza, se le quita a los padres la libertad de decidir la educación de sus hijos, se está promoviendo el freno total de la inversión extranjera, se prohíbe regular las expropiaciones, que nosotros sabemos a dónde lleva. O sea, yo no hay nada, incluso ahora que se promueve, hablando de fueros y de tribunales y todo, que hayan acusaciones constitucionales también para fiscales y para gobernadores, que también se los puede llevar a acusaciones constitucionales. Y eso nosotros sabemos lo que es, la semilla del totalitarismo, donde en definitiva nadie puede actuar en libertad sin miedo a recibir una sanción política que va a depender de quién está en el poder en ese momento, como bien lo saben quienes están hoy día en Punta Peuco, ¿no es cierto? Entonces, uno ahí realmente se pregunta, ¿cuál es el camino que nos puede devolver a una ruta que no sea tan políticamente desquiciada? Desde mi punto de vista, puede ser que usted no lo comparta, pero mi punto de vista es
que es absolutamente desquiciado lo que está ocurriendo en el espacio de una convención constituyente de gente con un fuero que es como si fuesen Luis XIV y con el mismo poder se sienten y de esa manera actúan. ¿Cómo ve usted este proceso? Yo lo veo con mucha inquietud. La verdad que el proceso constituyente a mí me parece que se han saltado normas fundamentales. Esto fue producto de una reforma. La Convención Constituyente no tiene ningún poder originario que ellos han atribuido. Esto fue producto de la modificación del capítulo 15, si mal no recuerdo, de la Constitución, que se promulgó en diciembre del año 19, donde claramente se establecen ciertas normas, ciertos requisitos, ciertos encuadres. Estoy pensando de memoria, creo que el artículo 133 es el que establece que todo tiene que aprobarse por 2/3. Y aquí la Constitución de un día para otro dice, sí, vamos a hacer los 2/3, pero no la aprueban por 2/3. Y además después meten la posibilidad de los plebiscitos dirimentes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Después hay otros artículos que establecen claramente que Chile es una república, que hay que respetar los tratados internacionales, que la convención no puede salirse de los marcos que está dispuesto en la Constitución, y sin embargo dicen no, nosotros tenemos plebiscito constituyente, vamos a ser Estado en el mismo reglamento. ¿En qué mundo estamos? O sea, en el mismo reglamento se insinúa que va a ser un Estado plurinacional antes de discutirlo. Ahora están diciendo que no va a ser un año como habíamos presupuestado, sino que ya están, todavía no parten y ya están pidiendo 2 años. Me imagino que los 2 años están sin sueldo, porque no creo que sea un problema económico para tener un buen sueldo durante un año más. O sea, como usted decía, el negacionismo. ¿Pero en qué mundo estamos? Sí, la discusión, precisamente, la convención es para discutir abierta y racionalmente los puntos de vista. No, aquí de antemano, en el reglamento se establece el negacionismo. Entonces hay ciertos puntos que la izquierda favorece que no se pueden discutir. Ciertos derechos tampoco, o sea, como usted dice, el derecho a la educación, no se puede tocar. El derecho a la propiedad tampoco. Pero sí se pone en el reglamento el derecho a la naturaleza y los derechos sexuales, eso sí que no hay ningún problema. O sea, esto está canalizado de antemano. En el reglamento ya hay orientaciones que van a llevar necesariamente a ciertas resoluciones. Esto a mí me parece realmente peligroso. Ahora, la misma convocatoria a iniciar las actividades precisamente, y no digo casualmente, sino que precisamente el día 19 de octubre, para iniciar las discusiones sobre cómo hacer la Constitución, eso es un símbolo que está avalando la violencia de ese 19 de octubre. O sea, la Constitución, o por lo menos los directivos de esta asamblea, de esta nueva asamblea, esta convención constitucional, está de alguna forma diciendo esto es simbólico. Nosotros avalamos esos desmanes que se produjeron y que produjeron tanto daño a tantas personas, porque gracias a ello nos iluminaron y hemos llegado a esta luz radiante que es esta asamblea constituyente. O sea, a mí me parece realmente, hay algunos signos, y ojalá que me equivoque, y ojalá que esto se enmiende, que son preocupantes. Ahora no me digan las siete comisiones de temas temáticos, todas en manos de la izquierda, todas. No hay ninguna que esté, no sé, porque lo hubieran dado de ya, para más que sea, a Chile vamos, no, todas en manos de ellos. O sea, no hay que ser mago, es cuestión de ver cómo hacían las votaciones, lo que ha pasado. Aquí tienen los 2/3 para hacer lo que quieran. O sea, yo la verdad que estoy muy preocupado y ojalá prime la racionalidad en alguna gente que socialista, que de Frente Amplio, que pudieran tener algunas, pero tampoco me la hago mucho. O sea, a mí esta presentación que intentó los representantes de Chile Vamos, o sea, yo creí que era necesario que se llevara al Tribunal Supremo que está organizado para dirimir estas cosas. El quórum de los 2/3 a mí me parece, o sea, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero me parece claramente que se está violando lo que dice la Constitución. Y sin embargo no fueron capaces de juntar 38 personas para presentar un reclamo. O sea, tengo malos presentimientos. Pero claro, yo soy hombre de fe y siempre tengo la esperanza y espero que esto en el camino se vaya corrigiendo y espero también que esté profundamente equivocado y que esté siendo extremista en mis apreciaciones de esta gente tan bondadosa que solamente busca el bien común de Chile.
Muy bien dicho, Miguel Ángel. De hecho, para ir cerrando nuestra muy interesante entrevista, está la discusión, ¿no es cierto?, entre Christian Banken y Fernando Atria respecto de estos intelectuales que promueven la violencia, pero la del 18 de octubre, la del 19 sí, pero la del 18 de octubre de 2021 no. Entonces, Christian Banken pregunta, bueno, ¿cuál vendría siendo? Lo pregunta yo creo que casi retóricamente nada más, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre una y otra violencia cuando son las dos el 18 de octubre y todo? Y yo escribí una carta que era un poco insolente, así es que no creo que me la publiquen, pero decía así, la respuesta que Fernando Atria, si fuera honesto, tendría que dar es muy simple. La del 18 de octubre de 2019 lo puso a él y a sus camarilla de sátrapas en el poder, mientras que la de los 2021 solamente los delegitima. Entonces es tan simple, es un tema instrumental y ese bien común que ellos dicen querer avanzar, esa encarnación del pueblo que ellos dicen que son, digamos, ya cada vez más se está dando cuenta la gente un poco más razonable que este embotamiento que produjo la colusión mediática del 18 de octubre en adelante, decir que nadie salió con un cartel el 18 de octubre a decir que era una nueva constitución, si en mayo de ese año el 3% de los chilenos hablaba de que era importante una reforma constitucional para resolver los problemas que realmente nos aquejan, que son delincuencia, pensiones, salud, calidad de educación. Fundamentalmente, esos 4 temas son fundamentales. Entonces yo, para terminar, solo quería invitarlo a una última breve reflexión para cerrar con lo que iniciamos, que es la naturaleza humana. Dentro de la naturaleza, Miguel Ángel, está la cobardía y el coraje. ¿Qué rol le atribuye usted a ambos aspectos psíquicos dentro del futuro que viene ahora para nuestros compatriotas en este país tan lindo que queremos llamado Chile? Bueno, yo creo que con todo lo que uno pueda criticar, las cosas han llegado a donde están, porque la izquierda, y particularmente los comunistas, yo debo reconocer sus méritos, tienen el coraje de defender tenazmente sus ideas. Aunque estén profundamente equivocados, la defienden tenazmente. Defienden a Venezuela, defienden a Cuba, defienden a Colombia, son desastres. Y todo el mundo lo sabe, pero ellos, cara de palo, siguen defendiendo sus principios que pueden estar equivocados para muchos, y de hecho están equivocados a mi juicio, pero los defienden. Yo la verdad que veo, no me atrevería, para no insultar a nadie, no me atrevería a decir cobardía, pero sí muy pocas convicciones. No hemos sido capaces de defender nuestros principios, nuestros valores, no hemos sido capaces de defender la libertad, la familia, el principio de sociedad. Al contrario, nos hemos ido plegando gradualmente a los mismos eslóganes de la izquierda. Entonces, en ese sentido, veo difícil que nosotros hubiéramos logrado algo distinto a lo que hemos logrado. La esperanza que tengo es que esté resurgiendo nuevamente la convicción de que nosotros estamos en lo cierto, la convicción de que tenemos que defendernos y no solamente mandarnos mail entre nosotros, sino que salir a defender nuestra idea con la misma convicción que lo hace la izquierda. Tenemos muchos más valores y muchos más principios y mucho mejores que ellos. Y sin embargo, estamos acorralados. Esto es el mundo al revés. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo ya no lo veo porque hubo un problema de internet, pero me imagino que, bueno, lo oigo muy bien, fuerte y claro. Así es que en caso que hubiese hacia el final de la entrevista algún impasse, yo lo arreglo con edición. Y le agradezco mucho esta excelente entrevista y nos estamos viendo muy, muy luego, yo creo, porque va a ser interesante si podemos seguir el hilo de las reflexiones de lo que está pasando. Ok, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que esté muy bien. Un abrazo grande. Gracias.